Buenos días, los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas, los bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos por fuera, volvimos y tuvimos como un cambio de clima y eso nos tuvo un poquito así como con tos, pero ya yo creo que voy pasando al otro lado mucho mejor y entonces pude predicar hoy. Así que bien importante en este día que podamos darle gloria al Señor y podamos seguir avanzando en el conocimiento de Él. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros somos un pueblo completamente como respuesta al pacto de la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Somos un pueblo no de religión, somos un pueblo de relación que es diferente. Y hoy nosotros tenemos que venir a memoria el hecho de pensar que la óptica de Dios en el cielo es que nosotros somos un pueblo no común y corriente. Somos un pueblo completamente diseñado por Él, un pueblo llamado por Él y un pueblo completamente de plan y de propósito de Dios en la tierra. Amén. Así que es tiempo de que retomemos, repasemos, podamos completar completamente ese entendimiento que tenemos de que no somos un pueblo común y corriente, que somos un pueblo especial y que como un pueblo especial estamos llamados a responder a la voluntad del Señor. Amén. Eso es importante, que nosotros podamos vivir bajo su voluntad. Y algunas personas pues piensan de esta manera: ¿qué es la voluntad de Dios? Y realmente en la manera que una persona dedique tiempo a edificar su vida en la palabra, a tener entendimiento de las cosas espirituales, a relacionarse con la persona del Espíritu Santo, de esa misma manera vamos a ser entendidos. Amén. En ese propósito de Dios. A veces el propósito de Dios para una persona lo ve como una generalidad y realmente el propósito de Dios, pues yo creo que para cada hijo de Dios es específico. Y aunque no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son llamados a estar en un lugar como estos, todos estamos llamados a ser hijos de Dios, pero no todos sencillamente han abierto la puerta y han tomado tiempo para escuchar, para responder a la voluntad del Señor. Dile a tu hermano: quien responde a la voluntad de Dios es un hijo de Dios. Amén. Y quien ha respondido a la voluntad de Dios es aquel que ha reconocido a Jesús como el centro de su vida. Es aquel que no solamente ha creído, sino que también intencionalmente le ha dicho: Señor, te invito a que seas el Señor de mi vida. Te invito a que seas el Salvador de mi vida. Y aquí estoy, en tu presencia. Cuando usted sabe que el Señor le aceptó, en ese mismo momento dice la Biblia que usted es un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios comienza a edificar su vida espiritual. Y comienza a darse cuenta que no solamente es un hijo de Dios, sino que también tiene toda una familia. Que en medio de esa familia Dios trata con cada uno de sus hijos. Y Dios sabe de qué manera tratar. Dile a tu hermano: el Señor sabe el tratamiento para ti. Amén. Algunas veces el Señor nos trata y Él dice: ven acá, hijo, y nos coge, nos enseña, Algunas veces no somos tan sensibles a la presencia del Señor y somos necios. Y de pronto el Señor dice:
no solamente es un llamado de atención con mi palabra, voy a permitir un pequeño golpecito en tu vida a ver si así reaccionas. Y de pronto el Señor dice, así tampoco. Resulta que a veces Dios trata un poquito más fuerte, pero una de las cosas que Dios quiere es que nosotros sepamos que Dios viene a su familia completa y totalmente como un papá. ¿Qué hace un papá? Un papá le pone orden. Un papá lo que hace es que trata con algún asunto, con carácter, con enseñanza, con todo esto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar carácter, con el propósito de hacernos sabios, con el propósito de que mostremos todo lo que el Padre nos ha enseñado. Amén. Y eso es importante, que nosotros podamos mirar en la palabra. Pastor, ¿y cuál es la enseñanza de hoy? Recordando que hemos sido llamados a ser pueblo de Dios. ¿Cómo les parece? Y que aunque aquí estamos una pequeña fracción, realmente es todo un cuerpo, es toda una familia que está a nivel mundial. Y tanto los que estamos vivos como los que ya están en la presencia del Señor. Todos somos parte de ese pueblo, somos parte de esa familia. Así que levanta las manos hacia aquí y dile, Señor, háblame. Aquí estoy. Dile, aquí estoy, amado Señor de gloria, para que tú vengas y me edifiques, me pastorees, me fortalezcas. Dile gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia sobre mi vida. Dile gracias por ayudarme a crecer en ese conocimiento, en ese camino, en ese plan y propósito que tengo contigo, como parte, Señor, de toda esa familia, Señor amado, que tú tienes en la tierra como tu hijo y como tu hija. Aquí estoy y te doy gracias por capacitarme para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Así que les invito para que vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia en el nombre todopoderoso de Jesús. Aquí estamos, delante de ti. Reconocemos, amado Señor de gloria, que dependemos en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad. Aleluya. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra de esta manera. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz ¿qué? Admirable. Ahora, ¿sabía Pedro lo que estaba escribiendo? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente él pertenecía al pueblo judío del Antiguo Testamento, un descendiente, digamos, dentro de lo que es la parte de la carne de Abraham, que conocía toda la historia, había escuchado bastante de cómo fue que ellos llegaron a ser un pueblo escogido, de cómo fue que Dios los había sacado de Egipto, de cómo habían comenzado como nación y toda la historia que ellos habían tenido hacia ese momento. Y él conocía el antiguo pacto que Dios había hecho con ellos. No se nos puede olvidar que el antiguo pacto es lo que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento, que Dios hizo un pacto con los israelitas. Pero tampoco se nos puede olvidar que la palabra Nuevo Testamento es nuevo pacto, y que como los israelitas rompieron ese pacto, el Señor dijo: voy a hacer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto
entonces incluía no solamente a ellos, los que respondieran de ellos, sino también los que respondieran del resto de la humanidad, que por medio de ese pueblo se estaba revelando al Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que tenía amor y misericordia por esta raza creada a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Pedro reconocía y sabía todos los profetas que se habían levantado a hablar la palabra, habían escrito la palabra, y todo lo que se conocía escrito hasta ese momento, él sabía exactamente el significado que tenía especial tanto el pueblo judío como el nuevo pueblo llamado la iglesia. ¿Cómo les parece? Entonces Pedro sabía lo que estaba escribiendo. Ahora, ¿a quién se lo estaba escribiendo? Se lo estaba escribiendo a creyentes. Se lo estaba escribiendo a gente que intencionalmente había creído las buenas noticias de Jesucristo, donde Pedro sabía que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, donde él había entendido que los profetas habían indagado por medio del Espíritu Santo cuál era la persona sobre la cual se cumplía el tiempo, y ese era ¿quién? Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. Él mismo sabía, el Señor dijo: yo mismo voy a bajar y los voy a salvar. Y eso estaba hablando de la encarnación de Dios mismo. Estaba hablando del aterrizaje del cielo a la tierra de Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? Léase todo el libro de Mateo, todo el libro de Juan, todo el libro de Lucas y todo el libro de Marcos, y vamos a dar cuenta los escritores hacia dónde apunta esto. Todas las cartas del apóstol Pablo, y vamos a entender un poquito más esto. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo de Dios, para una persona superficial que no conoce la palabra, que no conoce de historia, de cómo fue que todo esto se formó y cómo fue que Dios llamó a un pueblo soberanamente, y cómo por medio de ese pueblo nos entregó la Biblia, cómo por medio de ese pueblo nos entregó a su Hijo Jesucristo, y cómo por medio de ese pueblo eso tiene ¿qué? Significado. ¿Y cuál es el significado? Que por medio de ese nuevo pacto, todos los que reciban ese nuevo pacto, que está sencillamente resumido en la persona de Jesucristo, entonces esas personas que creen, que ponen su confianza, esas personas son ¿qué? Ese pueblo que estaba escribiendo aquí. ¿Cómo les parece? Somos una nación ¿qué? No cualquier nación. Somos una nación, un pueblo, un linaje especial. Entonces, ese linaje que nosotros somos es un linaje que la Biblia misma está describiendo. Y voy a leer este mismo pasaje en diferentes versiones de la palabra. Y dice la Biblia del Jubileo: mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz. Después dice la Dios habla hoy estándar: pero ustedes son una familia escogida. ¿Son qué? Una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. ¿Cómo les parece? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, para que anuncien esas obras maravillosas, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Es impresionante esta palabra,
que nos está, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación y un pueblo adquirido. Entonces podemos nosotros mirar en esta palabra que sencillamente no está escribiendo el apóstol Pedro con unas palabras sencillas, con unas palabras muy especiales, con unas palabras describiendo el privilegio de lo que es ser parte de este pueblo, de lo que es ser participante de la naturaleza divina. Y dentro del contexto de la carta de Pedro a los cristianos en ese tiempo eran una minoría. ¿Por qué? Porque se estaba fundando la iglesia del Señor, estaba creciendo, la gente estaba siendo conectada con ese nuevo pacto. Y siempre recuerden esto: el mensaje del Señor aquí en la tierra comenzó con judíos y va a terminar con judíos. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque esta gente es la gente que el Señor escogió como un pueblo especial en el Antiguo Testamento. Amén. Y aunque es un pueblo que rompió ese pacto, y en este momento ellos tienen un trato especial de Dios, en este momento ellos sencillamente no han rechazado a su Mesías, pero tampoco han creído en Jesús, el Mesías. Están esperando otro Mesías. Ese Mesías que ellos van a aceptar sencillamente es el gobierno del anticristo. Eso está a punto de darse, está a segundos de darse. Y cuando ellos se den cuenta de eso, ellos van a doblar las rodillas delante de Jesucristo. Y se cree que en el tiempo de la gran tribulación se van a levantar 144,000, confirmando que Jesús es el Señor, que Jesús era ese Mesías prometido. Y sabe, por eso el pueblo del Señor tiene trascendencia. Por eso Pablo está diciendo que el Señor cogió a judíos y a gentiles e hizo de ellos un pueblo. Amén. El Señor está interesado todavía en los israelitas, sí. Yo espero que nosotros estemos orando, no solamente por este pueblo de manera especial, sino por todos esos pueblos que están en guerra en este momento allá con Israel, porque Dios ama también a todos esos pueblos y ciertamente también tiene misericordia de ellos. Pero el evangelio se sigue predicando y comenzó como una minoría que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y hoy este pueblo llamado la iglesia son miles y miles y miles de millones de personas que estamos en la presencia del Señor, los que ya se fueron y los que estamos aquí en la tierra. Amén. Por eso es importante entender esto. Entonces, en el contexto de esta carta, entonces Pedro estaba hablándole a los creyentes y Pedro les recuerda su identidad en Cristo. Este pasaje, este versículo destaca la identidad y misión de los creyentes, subrayando el propósito divino de ser un pueblo especial y no como un pueblo cualquiera de este mundo. Y por eso Dios le ha señalado a este pueblo especial una manera, una forma de manifestar su carácter, su amor y su misericordia sobre este mundo. Por eso nos dice la palabra que somos una nación escogida. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él iba a tener quien lo representara. Y el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, es la nación que lo representa a Él. La gente que es entendida por la palabra de Dios, la Biblia, en la importancia de este pueblo. Por eso todo el que se llame iglesia de Jesucristo debe ser una persona, no solamente que sigue la palabra, debe estar sujeta a la verdad de la palabra, al señorío de Cristo, sino que debe manifestar el plan y el propósito eterno de Dios con su estilo de vida. ¿Cómo les parece? Eso
es importantísimo entenderlo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, nos está diciendo la palabra de esta manera. Nos dice que el Señor nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía que íbamos a tener sencillamente una identidad como pueblo. Ya sabía que nos iba a llamar. Ya sabía que íbamos a ser parte de ese pueblo y que íbamos a ser la gente especial aquí en esta tierra. No hay un pueblo con tanta trascendencia e importancia en la tierra como el pueblo de Dios. Cualquier otro pueblo es temporal y aunque es eterno, o para perderse o para ser parte de este pueblo, ¿sabe? No hay un pueblo que tenga tanta trascendencia como el pueblo de Dios, porque es ahí donde está la voluntad de Dios y Él manifiesta su voluntad. Es ahí donde el Señor levanta columnas y baluartes. ¿De qué? De la verdad de Dios. Toda verdad de Dios aquí en esta tierra únicamente se encuentra en el pueblo de Dios, en este pueblo, en esta extirpe especial. No hay otro lugar. Toda verdad de hombre a nivel tecnológico, bueno, es muy chévere. Toda verdad en otra ciencia, excelente. Pero hay de la verdad de hombre que se ha levantado entorpeciendo la verdad de Dios y deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Hay de aquel que se ha levantado en contra de esa verdad. Amén. ¿Sabe? No podemos nosotros ser gente que con conocimiento humano pongamos en tela de juicio y controversia la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es la entrada a su gracia, es la entrada a su amor y a su misericordia. Pero a veces se ha hecho del razonamiento y de la ciencia un Dios, dejando el conocimiento de Dios hacia abajo, y el ser humano lo que debe hacer es ponerse delante de la sabiduría del Señor. Y sabe, y por el contrario, todo conocimiento de hombre debe estar afianzando y direccionando esta raza humana hacia la verdad del Señor Todopoderoso. ¿Cómo les parece? Importante eso, ¿verdad? Por eso la verdad de Dios es importante que nosotros la entendamos. Entonces no se trata de nuestros méritos por los cuales somos pueblo, sino que se trata de su gracia soberana. Esto nos da un fuerte sentido de pertenencia y propósito divino. Amén. Por el cual estamos aquí en la tierra. ¿Qué es un real sacerdocio? Sencillamente que cualquiera hijo de Dios puede estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento dice la palabra que se pusieron sacerdotes. ¿Para qué? Para mediar a favor de las personas, para que el sacerdote intercediera a favor del pueblo. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo ¿qué? Se rasgó. Y cuando ese velo se rasgó, tiene un significado. Y ese significado era que Dios daba acceso a todos los creyentes. Daba acceso a todos a la presencia de ¿quién? De Dios. Amén. Es decir, personas, no cualquiera tenía acceso a la presencia de Dios, solo el sacerdote. Y por eso el Nuevo Testamento nos dice que ya no solo es un sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo. Y ese sumo sacerdote es un gran sumo sacerdote
de sacerdotes, es decir, sacerdote de sacerdotes. Entonces, el Señor ha hecho de nosotros ¿qué? Un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que entra confiadamente a la presencia del Señor mediante Jesucristo, quien nos dio entrada por su sangre. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que ora, que tiene comunión con Dios. Una persona que está delante de Dios por otros. Eso es un ¿qué? Sacerdote. Una persona que está habilitada para decirle: Padre, gracias que tengo oportunidad de estar en tu presencia. Gracias que puedo estar en tu trono celestial. Padre, gracias que por medio de Jesús hoy puedo estar delante de ti. Puedo, Señor, ponerme en tu presencia. ¿Sabe? Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, nos abrió el camino. Por eso Jesús dijo: nadie va al Padre sino ¿por quién? Por mí. Él nos abrió el camino para estar delante del Padre como un hijo de Dios, pero también como alguien que puede orar en favor de otros, es decir, en favor de aquellos que no conocen al Señor, en favor de aquellos que necesitan salvación, en favor de aquellos que necesitan entender quién es Jesucristo, en favor de aquellos que están a punto tal vez de darse un tiro, para que la misericordia de Dios los alcance. ¿Cuánta gente estará en este momento siendo tocada por la presencia de Dios? Por medio de un pueblo que está orando, por medio de un pueblo que está en la presencia del Señor, por otros, principalmente por nuestra familia que no conoce al Señor y que tal vez lo único que le han enseñado es una religión. Y Satanás pensó de esta manera: si yo logro que el asunto de Dios en medio de esta humanidad, que ellos piensen que eso sea de religión, yo habré ganado en el corazón de ellos. ¿Cómo les parece? Porque la religión está llena de sincretismo. La religión está llena de sofismas de distracción. La religión está llena de ritos. La religión es la manera de Satanás traer confusión y poner un velo para que las gentes no sepan quién es plena y ampliamente la persona de Jesucristo. Bueno, denle un aplauso a Jesucristo si se lo va a dar. Pero permítame decirle, la manera como nosotros entendemos que somos parte de ese pueblo del Señor nos da identidad y también genera en nuestra vida responsabilidad aquí en la tierra. ¿Para qué? Para vivir dentro del plan y el propósito del Señor. Por eso es importante. Entonces, somos un sacerdocio, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Si buscamos Romanos, el capítulo 12, versículo 1, mira lo que nos está diciendo la palabra. Romanos 12:1 nos está diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
que es vuestro culto ¿qué? Racional. O sea que somos sacerdotes para presentar sacrificios en la presencia del Señor. El primer sacrificio que debe ser presentado delante del Señor somos nosotros mismos. Dile a tu hermano tu cuerpo como un sacrificio santo, como una ofrenda, como una vida lavada en la sangre de Jesús. Allí comienza ese sacerdocio, donde nosotros mismos tenemos acceso a la presencia del Señor, donde nosotros mismos nos presentamos delante de Él. Y después de que nos presentemos delante de Él, entonces podemos presentar sencillamente nuestra oración de intercesión por otros. Amén. Dile a tu hermano primero yo. Dile primero mi relación con Dios. Es un gran privilegio podernos presentar delante del Señor Todopoderoso, ofreciendo sacrificios espirituales al Señor como sacerdotes. Tenemos acceso directo a Dios por medio de la persona de Jesucristo. Les invito para que abramos Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16. En el libro de los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16, miren lo que nos dice la palabra. Nos dice la escritura de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. ¿Qué nos está diciendo? Que nos acerquemos a la presencia del Señor. Es decir, ustedes aquí no están viendo un trono, pero espiritualmente ese trono está presente. Ese trono de Dios. Un predicador dijo lo siguiente: toda vez que un predicador está delante de las personas hablando de la voluntad del Señor, está haciendo manifestado el trono de la gracia de Dios sobre ese pueblo. ¿Cómo les parece? Y nosotros mismos debemos tener confianza que toda vez que nos presentamos en la presencia del Señor, estamos delante del trono del Creador, pero estamos delante del trono de nuestro Padre Celestial. La invitación es: cuando estés en tu casa, cierra la puerta. Cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre te recompensará ¿qué? En público. La invitación es a que entonces estemos en la presencia del Señor. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha capacitado para no solamente ser hijos de Dios, sino para presentarnos delante de Él, para presentarnos delante de su trono, para darle gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, nuestra misión no solamente es tener buena relación con Dios, no solamente presentarnos como un sacrificio santificado, perdonado, lavado en la sangre de Jesús, sino también nuestra misión es interceder y representar a Dios ante el mundo. ¿Cómo les parece? Es bien importante esto. Ahora, dice la escritura que somos una nación santa, ¿verdad? ¿Nación qué? Santa. Ahora, la santidad implica ser apartados del pecado y consagrados a Dios. Santidad es haber sido llamados a separarnos del pecado. Todo lo que identifiquemos que no agrada a Dios, debemos procurar estar en orden delante del Señor. Todo lo que identifiquemos como pecado, debemos solucionarlo
en la presencia del Señor. Cuando David pecó, él mismo fue a la presencia del Señor y solucionó su pecado. Y se levantó de allí y no volvió a ser un hombre completamente que peca deliberadamente, sino que tuvo testimonio de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Permítame decirle, ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no significa ser perfectos, significa tratar con nuestros pecados en la presencia del Señor. Significa arrepentirnos y levantarnos y avanzar. Por eso dijo el apóstol Juan: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También dice la palabra, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando tratamos con nuestros pecados, cuando dejamos de lado nuestros pecados, cuando dejamos de lado lo que identificamos que no agrada a la voluntad de Dios. Creo que en algún momento yo les puse un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y el ejemplo sencillo fue este. ¿Quién quiere tener un ratoncito aquí bien bonito ahorita? Bueno, el que quiera tener un ratoncito bien bonito aquí, se compra una libra de queso y lo pone aquí, ¿verdad? Y es cuestión de tiempo, espere a que llegue. Ahora, ¿quién quiere ese ratoncito bien lejos? Pregúntese de esta manera. Pregúntese de esta manera. Cuando usted quiere la presencia del Señor, ¿cómo la atrae? ¿Verdad? Dele lo que le gusta a Dios. Aprenda por la palabra qué le gusta a Dios. Si usted quiere mantener la presencia de Dios bien lejos, piense de esta manera: ¿qué debo yo hacer para mantenerlo lejos? Y pregúntese de esta otra manera: ¿usted lo quiere lejos o lo quiere cerca? Mucha gente, cuando llegue a la presencia del Señor, algunos por ahí he visto en esas redes sociales cosas chistosas. Señor, ábreme la puerta, cuando llegan allá. Y la respuesta que el Señor le da: si no quisiste nada que ver conmigo en la tierra, ¿por qué te tengo que abrir aquí? ¿Tiene lógica o no? Y cositas como esas que me encuentro ahí, las cojo y las replico, para que se metan en mi Facebook y alguien vea algo de eso. Algo de Dios llega a la gente. Y un predicador dijo: es perfectamente ilógico que tú quieras estar en la presencia del Señor y no quieras saber nada de Él ni de su camino. ¿Cómo vamos a pretender estar eternamente en la presencia del Señor si no procuramos aquí en la tierra indagar cómo estar en su presencia? ¿Verdad? Cómo ser parte de ese pueblo especial que el Señor tiene. Y por eso es importante que cuando hemos sido llamados por medio del Evangelio de Jesucristo, hemos sido llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a ser limpiados con su sangre y a ser santificados. Usted encuentra las cartas del apóstol Pablo a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipo. Pregúntese de esta manera: ¿por qué Pablo no le escribió a los pecadores que están en tal parte? A los pecadores que están, ¿por qué? Porque él le estaba escribiendo intencionalmente a creyentes que
habían abierto su corazón al evangelio de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Y ese mensaje implicaba arrepentimiento de sus pecados, un borrón y una cuenta nueva. Una vida vieja y una vida nueva en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Y aquí, entonces, está Pedro escribiéndole de que la iglesia, de que el pueblo de Dios es una nación santa. Es decir, un pueblo apartado del pecado y para Dios. Pastor, ¿qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado y para Dios. De las tinieblas y para la luz. De la mentira y para la verdad. De la desobediencia y a la obediencia. De la condenación y a la salvación. De la maldición y a la bendición. ¿Cómo les parece? De tinieblas a luz. Dile a tu hermano, ¿te cuentas allí como un hijo de Dios? Eso es importante, porque si te cuentas allí como un hijo de Dios, es porque eres un pueblo que santo, un pueblo no que vive de cualquier manera, que busca agradar al Señor, que busca apartarse de todo pecado y que busca vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces Pablo estaba muy consciente que era gente. Pastor, ¿y esos filipenses siguieron pecando? Pues es que una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser santo. Amén. Y el Señor, el que comenzó una obra, la va perfeccionando. Ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted no ha pecado en todos estos años que se convirtió? Pues yo creo que yo sí he pecado bastante, pero cuando he tenido conciencia de esos pecados, he tratado con ellos en la presencia del Señor. He pedido perdón al Señor por mis pecados. Me he arrepentido, me he apartado. Al diablo no le gusta que usted escuche esto, porque cuando usted escucha esto y usted avanza hacia el Señor, usted atrae la presencia del Señor. Usted atrae su presencia. ¿Cuántos quieren tener la presencia del Señor sin hacer nada? Mintiendo fácilmente, haciendo negocios, quién sabe de qué manera, viviendo, quién sabe de qué manera, dañando, quién sabe de qué manera a otros, con malas palabras, acciones. Por eso es importante avanzar en tener identidad con ese pueblo que le pertenece al Señor y con esas características que debe tener ese pueblo, y más en este tiempo donde tenemos un pueblo allá afuera tan impío, ridiculizando la Biblia, ridiculizando y haciendo burla de la obra de Cristo en la cruz. Cuando yo me convertí se hablaba de mensajes subliminales. Ahora ya los mensajes ya no son subliminales, ya son de frente, la oposición a las cosas de Dios. Y personas piensan que el asunto de Dios es de religión. Dile a tu hermano, por ahí no es. Es en una buena relación con tu Señor. Es en una vida de comunión. Es en una vida de consagración. Por eso la Escritura nos llama. La santidad implica ser apartados del pecado y consagrados a Dios. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Dios, marcando una diferencia en medio de una sociedad que vive en tinieblas.
Amén. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que hace la diferencia en este mundo. Bueno, si le dan un aplauso a Jesucristo, déle ese aplauso. Aleluya. Ahora dice la escritura que somos un pueblo adquirido por Dios. Ahí dentro de ese mismo pasaje. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios, comprados con la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:20? En 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, nos dice la escritura de esta manera. Aleluya, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Porque hemos sido ¿qué? Comprados. De la única manera que podemos entender el cómo hemos sido comprados es que entendamos la crucifixión de Jesucristo, el precio que Él pagó en la cruz. Se ha pagado. Él tomó nuestro lugar. Tengan en cuenta esto. La crucifixión era la manera de castigar a los pobres malhechores que estaban dentro del imperio romano, a los enemigos del imperio, a todos los que se consideraban enemigos y delincuentes en ese tiempo, eran condenados de esa manera. Y la escritura nos estaba diciendo que Él tomó nuestro lugar de pecador para darnos el lugar de persona completamente como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cómo les parece? Él tomó nuestro lugar de culpable para darnos el lugar de inocente. Él tomó nuestro lugar de injusticia para darnos un lugar de justicia. Dile a tu hermano, eres la justicia de Dios en Cristo. Y como tal debemos corresponder y vivir como la justicia de Dios en Cristo. Creo que por ahí escuché un predicador y él dijo: Señor, ¿qué tal que yo ore de esta manera? Señor, dame lo que yo merezco. Y a lo mejor el Señor nos mande un rayo, ¿verdad? Pero gracia de Dios es decirle: Padre, gracias, que por medio de Cristo tu gracia me ha dado lo que yo no merezco. ¿Es diferente esa oración? ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Jesucristo, la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios nos perdonó. Por eso Pablo dice: por las misericordias de Dios. Nosotros debemos entender nuestro estatus de manera bíblica a los ojos de Dios, o fuera de Cristo o en Cristo. Y el estatus que nosotros tenemos en la palabra es nuestra identidad en Jesucristo. ¿Cómo les parece? Allí es donde debemos construir nuestra identidad, nuestra vida espiritual, y seguir encaminados a vivir una vida cristocéntrica. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. También Pablo dijo: si vivimos o morimos, somos de Cristo. Aquí en este lado, aquí en la tierra, los creyentes verdaderos, que somos parte de ese pueblo, vivimos, somos de Cristo. Morimos al otro lado, somos de Cristo. Sea pues que vivamos o moramos,
somos de Cristo. Aquí en la tierra o en el cielo, somos de Cristo. Pablo dijo, si estamos ausentes aquí en la tierra, estamos presentes al Señor. Si estamos ausentes allá, estamos aquí, pero estamos conectados en el Espíritu, en la presencia del Señor. Estamos en este lado o en el otro, estamos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo más importante? Avanzar completamente como un pueblo adquirido por Dios, entendiendo el precio que ha sido pagado en la cruz, correspondiendo con ese precio que ha sido pagado. Si yo diera una enseñanza con respecto a algo parecido a esto, yo le pondría como título las implicaciones de haber sido comprados en la cruz. Amén. Entonces, eso es importante. Esto implica que nuestra vida le pertenece al Señor y debemos vivir para su gloria, como un pueblo que adquirido por Dios. Dile a tu hermano, no te mandas solito. Tienes una cabeza. Amén. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Las mujeres también tienen una cabeza dentro de la casa. Y los hijos tienen una cabeza dentro de la casa. Amén. Eso es un orden establecido por Dios mismo que bendice, que genera protección, que genera bendición. Pero eso sí, el mundo ridiculiza este modelo divino. El mundo lo que hace es desviar y tratar de desbaratar este modelo bíblico de la familia. Eso es una cosa tremenda. Por eso es importante. Entonces, ahora, el otro punto es llamados para proclamar su luz. Amén. Y fíjese esto, Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y nuestra misión es anunciar sus virtudes. Nuestra misión es anunciar las virtudes de Cristo. No podemos quedarnos en silencio, debemos compartir el evangelio con el mundo. La gente de allá afuera, muchos de ellos dirán, bueno, ¿y esta gente no se cansará de predicarnos? Ellos tienen una mente natural. Ellos no entienden las cosas espirituales. Para ellos, la gente que avanzamos, que vivimos en el Señor, estamos locos. Las cosas de Dios para el ser humano natural son ¿qué? Locura. Y lo que ellos no entienden es que nosotros vemos algo que ellos no ven. Y que lo que nosotros queremos es que ellos vean lo que nosotros podemos ver. Amén. Que con la vida no se juega, con la salvación que Dios nos ofrece no se juega, y que la vida no termina aquí, y que el Señor no te está ofreciendo ninguna religión, te está ofreciendo a este mundo la única manera de recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados, y conocer su voluntad y vivir en esta tierra desde el momento que recibimos a Cristo bajo el plan y el propósito de Dios. Por eso es importante tener la conciencia del tipo de pueblo que somos. La forma bíblica como este pueblo es un pueblo que debe hacer la diferencia, que tiene una trascendencia que no la tiene ningún otro pueblo en la tierra. Así que somos un pueblo completamente marcado por Dios, sellado con el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que en Él ¿qué? Confían.
dice la palabra. Nosotros ciertamente hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos corresponder como ese pueblo. Así que, fíjese algo. Entonces Dios nos ha sacado de las tinieblas, no para volver otra vez allá, sino para crecer en luz. Ahora, como una conclusión, Pedro nos recuerda que aunque vivamos en un mundo que a menudo nos rechaza, tenemos una identidad clara y un propósito eterno en Dios. Amén. Y que este mundo, la bendición que este mundo tiene más grande es la iglesia de Jesucristo anunciando la voluntad de Dios, dando oportunidad a los privilegios que Dios da. Y que únicamente aquellos que hemos decidido creer, que hemos abierto el corazón, obtenemos dichos privilegios. Amén. Estamos llamados a ser luz y sal, a vivir como el pueblo de Dios y a cumplir con su misión aquí en la tierra. ¿Cómo les parece? Por eso es muy importante que nosotros vivamos como ese pueblo, que somos sacerdotes, que somos santificados, que anunciamos su luz y que otros puedan venir al conocimiento de Dios y no se pierdan, sino que avancen completamente bajo el conocimiento del Señor Todopoderoso. Yo les invito para que nos pongamos en pie en esta hora. Amado Señor, esta palabra ha sido predicada. Esta palabra, amado Señor de gloria, a nuestros corazones. Señor, es una palabra que nos recuerda el privilegio que tenemos de ser tu pueblo, no solamente aquí en este lugar, sino en todo lugar donde se invoca tu nombre, en todo lugar donde se predica tu palabra, en todo lugar donde hay hombres y mujeres, Señor, completamente reuniendo gente, consagrando gente en pos de Jesucristo, como Señor, como cabeza de la iglesia, como Salvador, amado Señor. Y aquí estamos, delante de ti. Reconocemos, Señor de gloria, que tu presencia es lo más importante, que tu presencia es lo que más deseamos en nuestra vida. Ven y síguete fortaleciendo, ven y síguenos llenando, ven y sigue avivando tu obra en medio de nuestra vida y sigue levantando ese testimonio, amado Señor. Ven sobre esta iglesia y trae sobre esta iglesia don de convocatoria, Padre, para convocar gentes en pos de ti, en pos de tu redención, en pos de ese nuevo pacto, en pos completamente, amado Señor, de esa sangre que ha sido derramada allí en la cruz, sangre derramada del nuevo pacto para remisión de nuestros pecados. Y aquí estamos. Amado Señor de gloria, queremos que tu presencia se manifieste. Queremos que tu gracia siga brillando. Amado Señor, aquí estamos delante de ti. Nos exponemos, Señor de gloria, como linaje escogido, como real sacerdocio que somos, como gente santa, como pueblo adquirido para anunciar tus obras, amado Señor. Gracias que nos has llamado a vivir bajo tu luz, a vivir vidas completamente consagradas a ti, Señor, vidas apartadas de todo pecado. Y aquí estamos. Síguenos capacitando, síguenos, Señor amado, encaminando.
a bendecir tu nombre. Aquí estamos, te amamos a ti. Señor, te bendecimos. Gracias por tu presencia. Gracias por la unción que se mueve en medio de nosotros. Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dile con tus propias palabras: aquí estoy, Señor, delante de ti. Dile: aquí estoy en tu presencia. Dile: aquí estoy, amado Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Dile: gracias, Señor de gloria, por el camino que hoy puedo entender, puedo seguir. Camino de la verdad de Dios en la tierra, el camino del propósito para el cual me has llamado. Dile: gracias por tu presencia en esta mañana. Espíritu Santo, síguete moviendo con libertad. Sigue soplando en nuestra vida. Sigue ministrando nuestro corazón. Sigue santificando nuestro corazón. Ya que tu palabra es clara. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos verte, amado Señor de gloria, cada día, en cada área de nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida. Gracias, amado Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Y en el día que iré, ¿a quién iré? Tu presencia, mi refugio, mi escondite, mi escudo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, nada me separará de ti, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, nada me separará de ti, Señor. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará, nada me separará, nada me separará de ti, Señor. Nada me separará, nada me separará, nada me separará de ti, Señor. Nada me separará, nada me separará, nada me separará de ti, Señor. Tu presencia me da vida en la noche y en el día. ¿A quién iré? Gracias. ¿A quién iré? Gracias, Jesús. Tu presencia, mi refugio, mi escondite, mi escudo. ¿A quién iré? Aleluya. Padre, gracias por este tiempo. Tú nos das estar en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre. En la misma actitud de reverencia, si tú necesitas un sobre de diezmos y ofrendas, levanta tus manos. Y allí van a estar los hermanos dándote un sobre. Amén. Así que siempre tengamos en cuenta esto.
busquemos siempre darle a Dios lo que a Él le agrada. Amén. Si queremos cerca al Señor. Y yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo que siempre su propósito es anhelar y crecer más en el Señor, a la estatura del varón perfecto. Amén. Amado Señor, gracias. Tú nos permites honrarte con finanzas. Yo pido, Señor de gloria, que tú, Señor, metas tu mano poderosa sobre la vida de tus hijos, sobre el empresario, el emprendedor, el comerciante, el profesional. Padre, gracias por bendecir. Gracias por multiplicar. Gracias, amado Señor de gloria, que tú eres fuente de provisión sobre esta iglesia. Gracias por aumentar, Señor amado, completamente ese bienestar en las finanzas de esta iglesia, y recibe como ofrenda, como olor grato, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito para que pases al alfolí en esta mañana. Gracias, amado Señor de gloria. Y bueno, quiero decirles que pues yo creo que ya casi todos sabemos que ayer la pastora Ligesita estuvo de cumpleaños, así que ven y vamos a hacer una oración por ti, Ligesita. Ven acá. Yo les invito para que levantemos aquí nuestras manos. Vamos a bendecirla. Amado Señor, gracias por Ligesita, la bendigo. Yo pido que tú le des como el regalo de cumpleaños en este nuevo añito de vida que tú le has dado. Señor, mucho bienestar espiritual, emocional, mental, físico. Señor, hazla prosperar en ti. Llénala con tu presencia. Manténla, amado Señor, completamente, Padre, fortalecida en su cuerpo físico, con buena memoria, con buenas capacidades y con mucha gracia. Padre, para que ella traiga y aborde gentes en pos de ti, para que ella aconseje gentes, guíe gentes y hable tu palabra. Hoy proclamo sobre ella que esa gracia aumenta. Hoy la bendigo, Señor, y que tú le sigas dando todos los días, meses y años que le des de vida bajo el plan y el propósito tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Padre, gracias por esa unción. Señor, que está en medio de nosotros, capacitándonos completamente para bendecirte. Gracias por este tiempo que nos has regalado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones allí en nuestras casas, todos los que estamos conectados, muchas bendiciones. Y bueno, ha sido un tiempo, creo, muy especial, y que sigamos creciendo en la palabra y que sigamos atrayendo y fortalecidos en esa presencia del Señor. Así que muchas bendiciones. Y bueno, y allí al fondo, no sé si hay cafetería, no sé qué pasó con... Muy bien, creo que Visión, hay una cafetería. vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética el pueblo perecerá.